Como estamos un poco enumerando y que tienen importancia mundial. Podemos mencionar, como estaba ya comentando, el Sachainchi, que es muy importante por la presencia del producto químico que se llama el omega 3. Y el omega 3 es un producto que evita, digamos, el envejecimiento prematuro de las células y también protege, ¿no es cierto?, un material importante para la vida, que es el ADN. Que tenemos programado para poder realizar una visita guiada al Jardín Botánico de la Plaza San Francisco, que está aquí cerca. Entonces, muchas veces el explicar las propiedades, el valor que tiene cada planta, resulta siendo mejor, ¿no es cierto?, de manera directa, ¿no?, en este Jardín Botánico. Y todos estarían invitados cordialmente para poder compartir estas experiencias sobre, en este caso, conocer las bondades de las diferentes plantas que tienen propiedades medicinales, aromáticas y también propiedades alimenticias. Y la biodiversidad local es muy importante al momento de repente de trabajar con los turistas. Nos gustaría tomar ventaja de su presencia para hacerles algunas preguntas puntuales, por ejemplo. Muchas veces estamos con un grupo de turistas y queremos hablar y explayarnos de lo que significa el tarwi, su alto valor proteico, por ejemplo. Y de repente nos puede hablar de temas puntuales como el tarwi, por ejemplo, ¿no? Bueno, el tarwi, estaría dentro del grupo de las plantas denominadas leguminosas. Por lo tanto, la semilla, en este caso, la parte que se consume, según los estudios cromatológicos, ¿no?, está compuesto por aproximadamente 40% de proteínas de origen vegetal y el 60% de aceite también de origen vegetal. Entonces es una planta muy importante, por ejemplo, para la alimentación humana. El único, digamos, problema, si se tiene, por ejemplo, en términos de manejo, es por la presencia de los alcaloides, en este caso el amargor que tiene, por ejemplo, el tarwi, ¿no es cierto?, si no podemos consumirlo de manera directa. Entonces, se acordarán ustedes que en Cusco hace unos 20 años atrás, la Universidad de Cusco, en cooperación con Holanda, creo que si mal no me acuerdo, hicieron un programa de investigación para revalorar, por ejemplo, el tarwi como cultivo andino. Pero también llegó, por ejemplo, este proyecto de cultivos andinos que se llamó COPACA, con la cooperación alemana, la GTZ, que también investigaron, por ejemplo, las potencialidades de este grano, de esta leguminosa andina. Los alemanes, por ejemplo, pensando en la modernidad del mercado, en la facilidad de consumo, que es muchas veces a lo que nos induce, por ejemplo, la vida llamada moderna, quisieron obtener una variedad de tarwi descartando o quitándole ese sabor amargo, en este caso la presencia del alcaloide. Y todos conocemos que en los últimos años, gracias a la ingeniería genética, se puede identificar el gen dentro del tarwi que origina o que produce esos alcaloides. Se identificaron, se aisló este gen que origina el amargor, que sintetiza el alcaloide, y lo sustituyeron por el gen recesivo oculto que da el carácter contrario, que sería, en vez de amargo, un sabor dulce. Entonces, el milagro de la ingeniería genética. Entonces, en Alemania lograron ya incluso hacer unos primeros cultivos de este tarwi, ya no amargo, sino de sabor dulce, que ya no necesitaba hervir como ahora se procesa, o desamargar por varios días en agua corriente, sino se podía consumir directamente tostado o coccionado en la alimentación. Pero ¿cuál fue el problema? De que después de la primera cosecha, en la segunda generación,
todos los campos de producción de este tarwe dulce no resistieron al ataque de plagas. Se convirtió, claro, como un producto dulce, muy atractivo a plagas principalmente. Entonces, agronómicamente, en términos productivos, se fracasó. Entonces, es importante este detalle. Miren, la ciencia moderna quiere eliminar limitaciones, dificultades, por ejemplo, frente a un mercado que demanda productos de rápido consumo, de menos procesamiento, ¿no? Pero se encuentran con problemas de este tipo que los incas y las culturas anteriores a los incas sí supieron manejar de manera inteligente. O sea, es importante esa idea. Nosotros, ¿cómo podemos también poder valorar y evaluar todos estos procesos, todas estas tecnologías que los antiguos peruanos, por ejemplo, llegaron a manejar para poder, digamos, mantener, no alterar su naturaleza, no alterar el proceso evolutivo que tuvieron estas plantas en los Andes, sino más bien cómo acomodarnos, cómo acondicionarnos de manera, digamos, equitativa, sin querer, digamos, transformarlo radicalmente. Este es un ejemplo interesante, por ejemplo, de cómo el hombre andino supo, o sea, manejar de manera armónica, en este caso, todos los productos que le daba la naturaleza. De esa misma manera podemos poner otros ejemplos, por ejemplo, el caso de la quinoa. Ustedes saben que la quinoa tiene diferentes variedades. Una de ellas es, por ejemplo, la variedad silvestre, que muy poco lo consumimos, porque ya no conocemos las bondades que tiene esta planta. Solo conocemos el grano, ¿no? Lo que consumimos y podemos comprar, en este caso, de los diferentes centros de abasto. Pero en el Perú antiguo, de repente, uno de los elementos más nutritivos, más alimenticios, no solamente era el grano, sino también eran las hojas. ¿Y las hojas de qué variedad era la más nutritiva? De la quinoa silvestre, de la quinoa que llamamos ayara quinoa. ¿Y la hoja que contiene? Contiene minerales muy valiosos para la dieta humana, principalmente, por ejemplo, calcio y magnesio, en mucho más alto porcentaje, por ejemplo, que las hojas de la espinaca, que es el referente moderno que tenemos cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de hojas verdes. Cuando hablamos de hierro, cuando hablamos de otros minerales, siempre nos ponen como referencia espinaca. Pero miren, los antiguos peruanos tenían mejor uso, por ejemplo, de las plantas nativas, como el caso de la quinoa ayara. La quinoa ayara perfectamente no se puede consumir las semillas, porque tiene demasiado porcentaje de alcaloide que es tóxico para el consumo humano o animal. Pero las hojas no. Entonces el hombre peruano sí sabía esas bondades y las sabía aprovechar y combinar los diferentes alimentos, poniendo las hojitas verdes de esta quinoa en los diferentes alimentos, lo que llamamos en este caso las famosas yipchas. Y ustedes conocen, los que están en el campo de la investigación, de la arqueología, de la historia, ¿no es cierto?, que los diferentes, por ejemplo, entierros o restos arqueológicos, por ejemplo, se han encontrado no solamente alimentos, por ejemplo, en granos, en semillas o en tubérculos deshidratados, sino también la presencia de hojas deshidratadas. Y ese tema muy poco se está trabajando, muy poco se está investigando desde el punto de vista de la revaloración, por ejemplo, de cómo fue la alimentación en el antiguo Perú. Hay un libro que muchos deben conocer, creo que el único en el Perú, es, por ejemplo, el libro que escribió el doctor Santiago Antúnez de Mayor. El título es La alimentación en el antiguo Perú, del año 1982, ¿no?, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. Sería muy interesante leer ese libro, porque hay una infinidad, diría, de conocimientos que se han recogido a nivel del país justamente sobre esta cultura, la cultura alimentaria, y también podemos encontrar en esos mismos textos todo lo que es la cultura sobre cómo mantener la salud, ¿no es cierto?, de manera equilibrada. Porque el hombre peruano, el hombre principalmente de las culturas andinas, supo, o sea, manejar también el concepto de salud, priorizando lo preventivo sobre lo curativo. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de medicina tradicional andina y la medicina moderna occidental. ¿Por qué tenemos en este momento tantos problemas de salud, tantos problemas de desabastecimiento, de falta de cobertura en los hospitales en la propia ciudad de Cusco? Porque la política que predomina es curativa, más no preventiva. En cambio, en la época, digamos,
por decir, en la época inca, ¿no? La política era principalmente preventiva. Y creo que hay ese tipo de cosas que tenemos que recuperar, revalorar, investigarlas y nuevamente retornarlas a nuestra propia población, y con mayor razón, seguramente como ahora van a tener mayor interés los propios amigos que vienen de otros países que, aunque parezca mentira, gastan mucho dinero porque quieren conocer, por ejemplo, no solamente los grandes restos arqueológicos, históricos que tenemos, sino también estas prácticas, lo que llamamos tal vez un turismo más vivencial. Y en este tema de la alimentación, de la salud, de la cosmética, tenemos un filón importantísimo, por ejemplo, para trabajar, si queremos un poco proyectarlo, por ejemplo, al sector turístico. Estamos trabajando con algunas comunidades campesinas que están tratando también, por ejemplo, de poner en práctica estos temas, por ejemplo, la alimentación. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer que tanto el visitante nacional y extranjero pueda consumir el producto tal cual se procesa, por ejemplo, en el mundo andino? La huati. Y es interesante, por ejemplo, el proceso de la huati. Y hay turistas que quieren conocer cómo es el proceso de la huati. Hay turistas que quieren conocer, por ejemplo, cómo se prepara, por ejemplo, el yuyujaucha, o lo que decimos el nabushaucha. Y es un alimento altamente nutritivo. Y otra cosa interesante, miren, no solamente cuando hablamos de alimentación, conceptuamos solamente desde el punto de vista bromatológico. Decimos cuánto por ciento tiene de proteínas, de carbohidratos, de minerales o vitaminas. Pero en el mundo andino no solamente era una parte del enfoque. Pero miren, el nabo, el jatacu, las hojitas de quinoa, aparte de ser alimentos, tenían otro concepto, o sea, de espíritu, de energía. Y eso hemos perdido en nuestra concepción de la alimentación actual. Conocí a una señora que llegó a vivir más de 100 años, exactamente 106 años en una comunidad, y como en todo sitio, al anciano, a la anciana ya no se le da importancia, pero son poseedores de mucha sabiduría. Y cuando conversamos con ella en quechua y le decía cuál era el secreto de su longevidad, ¿qué nos dijo? Que desde niña había aprendido de su abuela de que debía comer todo, ¿no es cierto?, todo natural en primer lugar, y el agua que se utilizaba para coccionar, por ejemplo, el yuyujaucha, porque hacemos el yuyujaucha, hervimos, escurrimos y el agua se echa a la acequia, o se da al chanchito, o se da al perro. Y ese agua, según la señora comentaba, utilizaba para bañarse todo el cuerpo. Y ese era el secreto de su longevidad. Entonces hay un tema de investigación. ¿Qué contiene, además de nutrientes, en este caso, bromatológicos hablando, las hojas del nabo? ¿Qué contiene las hojas de jatacu? Y es importante esa visión, porque la planta no solamente es material, sino la planta también tiene un componente espiritual que podemos llamar bioenergético, que en este momento la ciencia moderna lo reconoce así. Entonces, miren, en el tema de la alimentación tenemos muchas cosas. En el tema de la aromaterapia tenemos muchísimas cosas. Cuando en el campo dicen a una persona le dio el guairasca, a un niño le dio el mancharisco, o sea, el susto. ¿Cómo se cura? Mediante el uso de plantas principalmente. Y esas plantas, justamente porque tienen no solamente un principio activo químico identificado por un laboratorio, sino también tienen esa bioenergía, energía principalmente positiva, que reequilibra justamente esa pérdida de energía en la persona que está asustada o esa persona que tiene algún problema de tipo psicosomático. Ese es lo grandioso de nuestra medicina tradicional. Ese es lo grandioso, diría, de nuestra, por ejemplo, alimentación andina. Y esos son temas que me parecen muy importantes, o sea, sobre las cuales podemos seguir trabajando, porque hay muchísimo por aprender. O sea, es maravilloso encontrar, por ejemplo, que en el Cusco, si vamos al Parque de la Papa, se menciona que tal vez tengamos unas 3.000 variedades de papa. De esas 3.000 variedades estimadas, ¿cuántas en este momento las conocemos cada uno de nosotros? ¿Cuántas las hemos disfrutado, las hemos consumido? ¿Y cuántos se están perdiendo?
¿O cuántas las hemos sustituido por variedades, entre comillas, mejoradas, híbridas, de mayor rendimiento? Porque muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no?, este tema fundamental que estamos escuchando en estas conferencias, la parte cultural. Creo que la parte cultural es fundamental cuando hablamos de cualquier tema, sea, por ejemplo, relacionado en este caso a la historia, a la arqueología, al turismo. También tiene que ver, por ejemplo, con las ciencias, en este caso de la naturaleza. Justamente la exposición de esta noche era biodiversidad y cultura. Cuando hablo de biodiversidad, muchas veces se nos viene a la mente que es un tema exclusivo de los biólogos, de los ecólogos, y no es así. Cada uno de nosotros, o sea, por naturaleza, por herencia cultural, somos biólogos, aunque no existía ese título de repente en el Perú antiguo. Pero el hombre peruano, por naturaleza, era investigador, era observador de la naturaleza. Acordémonos, por ejemplo, en este tiempo, un poquito, un mes o 2 meses antes, cuando vamos al campo, vemos que en el campo un cactus columnar bastante atractivo, que se llama Hawancoyay, o gigantón en español, comienza a florecer. Unas flores preciosas, unas flores grandes, de color crema. Y miren cómo es el conocimiento andino, que el que conoce todavía estas prácticas puede entender la naturaleza para poder predecir, por ejemplo, el clima que se nos viene. Si esas flores de Hawancoyay, según los conocedores del mundo andino, mencionan que si las flores salen orientadas hacia el oriente, significa que va a ser año de buenas lluvias. Pero si las flores salen orientadas hacia el occidente, o sea, hacia la puesta del sol, está indicándonos de que va a ser un año seco, de pocas lluvias. Hemos perdido esa característica de ser observadores. Y ahora ni Senami puede acertar si un año va a ser bueno o malo, se equivoca. Pero el hombre andino sí tenía mucha certeza, observando la naturaleza, predecir inclusive si va a ser año bueno o año malo. Ellos podían decir, por ejemplo, en qué tipo de terreno se podía sembrar y qué tipo de variedad de semilla. Utilizaban todos los sentidos. Y eso podemos ver todavía en muchos campesinos, en muchos, inclusive amigos, conocidos, que están dedicados a la agricultura. Por ejemplo, se observa de que el campesino que mantiene estas tradiciones, por ejemplo, para sembrar, antes, por ejemplo, prueba un poquito de tierra para saber si es ácido o es alcalino. Coge un poco de tierra para captar el aroma, ¿no? Si tiene poca materia orgánica o bastante materia orgánica. Entonces, miren, utilizan la vista para ver la clasificación de esos terrenos de acuerdo al color. Si es rojizo, si es amarillo, si es blanco el terreno, y la textura, que ya sabemos por supuesto, para calificar mejor de repente que un profesional en este campo de las ciencias agrarias, si es un terreno, ¿no?, limoso, arcilloso o franco arcilloso. Ya tenían sus propios sistemas de clasificación. Y como de Nancy al principio les comentaba, en la medicina las plantas estaban bien categorizadas. Había mencionado las plantas depurativas. 2, las plantas curativas. Y 3, miren, lo más interesante, lo que no existe en otras medicinas tradicionales, las plantas profilácticas, que ahora se llama con ese término técnico, pero en otras palabras serían las plantas que incrementan nuestras defensas naturales, o sea, inmunológicas. Vamos a encontrar sorpresas interesantes. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, el año, que es otro tubérculo andino, bastante, digamos, nutritivo para el hombre andino. Es una planta que tiene carbohidratos, tiene inulina, que es, por ejemplo, muy recomendable para las personas que ahora sufren de diabetes. Tiene componentes, por ejemplo, que limpian todo nuestro tracto urinario, o sea, evita inclusive los cálculos renales. Entonces, cuando yo como un tubérculo de año, no solamente me estoy alimentando, sino estoy previniendo diferentes enfermedades. Y lo más interesante,
planificación familiar en el tiempo del incanato. Para el varón, no para la mujer. Consumo de año. Y eso algunas veces ya lo hemos comentado. Y justamente el consumir año quita el deseo sexual a los varones. Entonces, los incas, por ejemplo, conocían esas prácticas, ¿no? Entonces ahora las señoritas ya saben, pueden dar a pasto a sus esposos enamorados años todos. Entonces miren, estimados amigos, estos temas, por ejemplo, de la alimentación, de la salud, la cosmética, como menciono, es un mundo bastante interesante. Falta muchísimo por conocer, por seguir averiguando, por seguir investigando. Es una planta que viene de la región, pero que en nuestro medio se ha difundido más como planta ornamental. Y tiene una forma muy bonita, un desarrollo bastante rápido, porque es una liliácea, es una monocotiledónea. O sea, las plantas se clasifican en dos grupos, las que tienen la semilla con un solo cotiledón y las que tienen dos cotiledones. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo, una monocotiledonia es el trigo, la cebada, y una dicotiledonia, las habas, que tienen dos hojitas en la semilla. Dos cotiledones y el otro mono, un solo cotiledón. Entonces, en las plantas superiores que tienen flores, ¿no es cierto? Eso es importante para entender, están agrupados en dos, monocotiledonios y dicotiledonios. Entonces, esta planta tiene flores, por lo tanto es una planta superior, pero pertenece al grupo de las flores, pero es una planta exótica. Entonces, vamos a repasar todo lo que encontremos, lo que conozcamos, porque también hay peces que no conocemos. O sea, hay que revisar. No tiene un nombre acá porque es exótico, bueno, más que como dice, una planta exótica. Planta exótica. Bueno, pero podemos notar las hojas, pero para que sepan, anoten. Que tengan un planito en la forma como estamos escogiendo, ¿ya? Pues anoten con claves, con números, ustedes ya hacen. Pero esta especie es un forestal andino. No, de las pocas que todavía queda en la zona, en este caso en la región de Cusco y en otras regiones cercanas. El nombre quechua es el Quishuar. De ahí viene Quishuarcancha, Quishuarpata, Quishuarani, ¿no? Entonces es por la presencia de estos arbustos. El Quishuar botánicamente pertenece a la familia de las Dudleyaceae. Es un poco complicado, ¿no? Los nombres científicos, como ya muchos entienden, siempre están en el idioma latino, ¿no? Es un idioma que desapareció, pero gracias a la botánica todavía se mantiene el idioma, por lo menos en los nombres científicos, ¿no? Entonces, a la familia de las Dudleyaceae, el nombre científico de esta planta es Buddleia incana, ¿no? Y más abajo, para adelantar, vamos a presentar a su primo hermano, que es Buddleia coriacea, de hojas más pequeñas pero más gruesas, como su nombre dice, coriacea, ¿no? Que es el coyi. Entonces ya vamos relacionando plantas del mismo grupo, de la misma familia. ¿Cuál es la importancia del Quishuar? Es una planta en principio maderable, o sea, forestal. Es una planta en los Andes que sirve también para las construcciones, o sea, los entechados, porque las ramas cuando crecen son bastante, digamos, largas, muy similares al carrizo. Entonces, antes las casas para el entechado utilizaban, o sea, las ramas de Quishuar, ¿ya? En lugar del carrizo. Entonces, hay la importancia de las viviendas. Y medicinalmente, esta planta tiene varias aplicaciones. Las hojas en infusión sirven para el tratamiento de la tos. Y eso es interesante, miren, ¿eh? La tos. Pero miren, toda planta que crece en zonas altas, en pisos ecológicos altos, donde las temperaturas son bajas, hace frío, y por supuesto las enfermedades más frecuentes van a ser respiratorias. Miren, maravillosamente las plantas tienen principios activos para esas enfermedades. Sin la altura, o sea, en términos de temperatura o en criterios de lo que llamamos de los criterios térmicos, hace frío, la naturaleza compensa con algo cálido. En este caso, dentro de las plantas, estas especies alcondinas en su mayoría son cálidas.
por el tipo de composición química que tiene la planta. Entonces, como por naturaleza, en la altura, uno tiene resfriado o bronquitis o tos, mira, una planta tiene sustancias activas para curar esas enfermedades. Entonces, siempre este antagonismo térmico en el mundo andino, macho, hembra, frío, cálido, ¿no? Y etcétera, podemos ver muchas comparaciones. La casa cultura, o sea, el principio térmico, que es importante. La enfermedad por frío, una planta cálida que va a curar esa enfermedad por frío. Sea bronquial, sea digestivo de cualquier origen, o reumatismo, dolores de hueso. O sea, es interesante la relación, ¿no? Entonces, miren, las hojitas en té, infusión para la tos. Las ramas, cuando digo ramas, son hojas y tallos. ¿Ya? En cocción, pero una cocción no de mucho tiempo, aproximadamente 3 minutos. Este mate se da de tomar a las señoras, a las personas, en este caso, a las señoras que van a dar a luz y tienen dificultades por falta de dilatación. Imagínense, en el campo no hay medicamentos para eso, pero ancestralmente, porque el problema de la falta de dilatación no es de la mujer moderna. Eso siempre ha habido, que ha aparecido el hombre sobre la tierra. Entonces, ellos han encontrado en esta planta ese efecto de dilatación. Entonces, un mate caliente de las ramas del Iswar solucionaba el problema de la dilatación. Entonces, ya dos usos interesantes. Y otro que comentamos en la salida de campo, en que les acompañé, que el Iswar en la cosmovisión andina, en esta relación hombre-naturaleza, representa la fortaleza y el desarrollo de una familia nueva. Entonces, de hecho, toda pareja que contraía o formaba una nueva familia, ¿cierto? Varón y mujer, plantaban o tenían la obligación de plantar un arbolito en la casa. Y por eso se deduce que por esa práctica, ¿no es cierto?, no había, pues, o sea, cerros, no había lugares como ahora vemos desérticos en los Andes. Eran zonas totalmente llenas de vegetación. O sea, como lo cultural muchas veces influye definitivamente en los ecosistemas, en el medio ambiente. Es lo que estamos perdiendo nosotros. Nosotros vamos ahora con la modernidad a la inversa. Desarrollo, ¿cuánto significa? Polar bosques, tumbar árboles, hacer industrialización, pero no estamos pensando en un enfoque de sostenibilidad. Pero el antiguo peruano, ustedes conocen muchos detalles, o sea, ese criterio, ese pensamiento, esa forma de ver la vida, me parece pegado, son lo que llamamos las plantas epífitas, ¿no? Epífitas, epi significa sobre, o sea, son plantas que crecen sobre otras plantas, o crecen sobre piedra, ¿no? O sobre los techos, sobre inclusive los cables eléctricos, ¿no? Esta plantita pertenece a la familia de las bromeliáceas. Las bromelias está la chupalla, está ¿cómo se llama? La puya raimondi, todo ese grupo de plantas, ¿no? Entonces, esta plantita pertenece a las bromelias, ¿no? Entonces, este es Tilancia usnioides, que le llaman en español el clavel del aire, porque está siempre aparentemente suspendido en el aire, ¿no? O sobre otras plantas o sobre otros objetos. Plantas parasitarias. Planta huésped al lado. En este caso simplemente es una planta epífita que vive sobre, ¿no es cierto?, sobre los troncos, las ramas del árbol. ¿Y cómo se nutre? No se nutre de los alimentos de la planta, sino las raíces están especializadas para captar la humedad ambiental. Nada más. O sea, no tienen raíces como las plantas largas, sino son escamitas que están especializadas para captar la humedad que ahorita hay en el aire. Y eso es lo que utiliza para el proceso de la fotosíntesis. Es una adaptación maravillosa. Por favor, es el grupo de lo que se llama, o sea, el chachacomo. Pero hay variantes, ¿no? Como vamos a ver. Aquí en la zona o en el parque vamos a ver, incluso cuando hablamos de jeuña, a dos tipos de jeuñas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, falta definir bien, pero es un tipo de chachacomo, mire, por las hojas, por el tronco, por las flores, ¿no? Es del género Scalonia, ¿no? En vuestro folletito está dentro de la familia de las Grossulariaceae, ¿ya? Esta planta, como todo arbusto andino, principalmente una planta forestal para leña, para combustible, pero también para la fabricación de utensilios caseros, ¿no? Las cucharas, los platos y también la huislia, ¿no es cierto? Y para la fabricación de ¿qué? De las herramientas
principalmente los mangos, ¿no? Agrícolas, arados o las lampas, los quituchis. Generalmente, ¿por qué? Porque la madera es bastante resistente, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de este grupo de árboles. Ahora, también conocemos en el Cusco que esta planta, este grupo de plantas, son, digamos, los huéspedes para el desarrollo de estas crisálidas o larvas de una mariposa que es el huaytambo. El huaytambo. El huaytambo. Se come, ¿no? El huaytambo es una larva, una crisálida, después que se come porque tiene bastantes nutrientes, proteínas y lípidos naturales. Entonces también está desapareciendo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Decía, escaso en el Cusco, cerca de Cusco, encontrar, por ejemplo, bosques de estos árboles que tengan huaytambo. En zonas lejanas todavía se encuentra en abundancia. Y muchas veces los campesinos han visto, traen al Cusco, al mercado, pero de manera de repente excesiva, no cuidan. Y se va exterminando, en este caso, la especie. ¿Están reforestando? Muy poco. La deforestación, en general, con plantas nativas, es escaso. Si hablamos en términos globales, 90% tal vez sigue siendo eucalipto y ese 10% corresponde a especies nativas. Entonces habría que un poco, paulatinamente, ir revertiendo ese porcentaje de deforestación. Pero para eso hay que conocer el valor de estas plantas y justificar para que realmente haya programas que realmente puedan, o sea, priorizar estas plantas, ¿no? La reforestación. Deforestación. Bueno, desde aquí, ¿no? Esto también es bastante conocido en la región, más que todo en zonas un poco más cálidas, ¿no? Valle Sagrado, ¿no? El Valle de Limatambo, lo que es Cunya, hacia Turahuasi, Abancay, luego hacia la zona, por ejemplo, ya de Ayacucho, que es más abundante por el clima, porque es una planta que crece en sitios secos y cálidos, lo que llamamos técnicamente climas xerofíticos, ¿no? Entonces, esta planta es la tara. La tara es el arbusto de tara, ¿no? Pertenece a la familia de las leguminosas, que es más fácil para entender y reconocer, porque digo fabácea, claro, es el nombre botánico actual, pero que es lo mismo, ¿no? O sea, digo, leguminosa es sinónimo de fabáceas, ¿no? O sea, esa planta que pertenece a este grupo, ¿no? De la retama, de las arvejas, de las habas, de los porotos, son del grupo de las fabáceas. Y del tarwi. Del tarwi también, porque es fabácea, ¿no? Entonces, esta planta, este arbusto, que es alpiña espinosa, su nombre científico, está registrado en vuestros folletitos, no hay problema. Y tiene también diferentes usos, ¿no? En la antigüedad, acá en el Cusco principalmente, se utilizaba, por ejemplo, las semillas hervidas para la curtiembre de los cueros. Porque antes no había, por ejemplo, los productos sintéticos como ahora se utiliza. Entonces, era bastante utilizado para curtir cuero. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una sustancia abundante, concentrada, que se llama los taninos. Si ustedes hacen hervir la semilla de tar, no, taninos. Si ustedes hacen hervir la semilla de tar, hacen gárgaras, por ejemplo, para las amígdalas, como muchos practican en la medicina tradicional. Van a sentir un efecto, o sea, como que comienza a insensibilizar la parte afectada. En otras palabras, lo está curtiendo, lo está insensibilizando. Pero también, como tiene estas sustancias químicas, actúan como antibacterianos, ¿no? Incluso como antimicóticos en los procesos infecciosos. Por eso que ayuda mucho cuando hay problemas de amigdalitis o faringitis, por patógenos. Pero no es recomendable, eso siempre aclaro, aplicar estas gárgaras de tara cuando la enfermedad ya está muy avanzada. O sea, funciona muy bien cuando está en principios. Pero si está muy avanzado, ya varios días, no es recomendable. ¿Por qué? Porque lo insensibiliza. No llega a matar los gérmenes, por lo tanto pensamos que nos ha sanado porque nos ha insensibilizado, ya no sentimos dolor, pero la infección sigue avanzando internamente. Y cuando ya nos damos cuenta es tarde y nos tienen que extirpar. Entonces hay cosas que tenemos que entender para aplicar correctamente cada planta, ¿ya? Otro uso importante en este momento para la tara, además que se ha retomado en la producción para la curtiembre de cueros llamados orgánicos, es la producción
de dos ácidos que tiene la semilla. Ustedes saben la semilla que son vainas, y adentro tiene una sustancia blanquecina, ¿no? Una capita blanquecina. Esa capita que está encima, que recubre la semilla, contiene dos tipos de ácidos. Uno es el ácido tánico y el otro es el ácido gálico. Y el ácido gálico es justamente muy importante en este momento para la industria de la heladería. Es la que justamente se utiliza para solidificar el helado, para que no se descongele. En la calor más fuerte no se diluye. Es justamente el ácido que viene de la tara. Entonces se está exportando ¿a dónde? A Japón y a otros países porque es un producto de origen natural. Y ahora se busca más productos naturales que sintéticos, ¿no? Entonces es la tara. Además, ecológicamente, como toda leguminosa, es una planta que fija nitrógeno en el suelo, por lo tanto, todo lo que crece alrededor de la tara tiene nitrógeno natural gratis, ¿no? Sin problema de estar incorporando los fertilizantes sintéticos, ¿no? Se han llevado desde Luricocha, de Guanta, de Ayacucho, de ahí se han llevado las semillas, plantas y todo lo que tiene. ¿Tú crees que ha podido prender en los Estados Unidos? Gracias a Dios que no. Entonces nosotros el betacaroteno, la fábrica, la posibilidad de exportación y tanta cosa beneficio para la sociedad nuestra todavía está permanente. Entonces, por favor, si hasta ahora nos... Miren, para las damas, todavía para las damas, les va a tocar para los varones, allá al otro lado hay para los varones, ¿ya? Pero para las mujeres, ustedes como varones que nacieron de mujeres, tienen hermanas, hijas y todo lo demás alrededor, por no decir las falsas. Les voy a decir que esta plantita sí que la han visto como por ejemplo para hacer herramientas, trabajar la chakra, etcétera, dilata el útero, facilita el parto, el kiswar. ¿Quién diría? Está acá la manito, lo hemos visto 1000 veces y de repente hasta les han cortado y les han operado en el hospital, cuando han dado a luz en las clínicas, etcétera, pero esa cualidad tiene. En infusión hay que tomar. Sí. Ahora, dentro de la cosmovisión andina, nosotros dentro de la cosmovisión, les voy a decir, una pareja cuando se casa, ¿qué va a hacer? Lo primero es se instalan, no cuando se casan, no cuando hacen el sirvinato, cuando ya se han establecido, se han instalado, que van a plantar un kiswar cerquísima a su casa. Si no es en la puerta, si no es por allá. ¿Pero por qué? Ese es el significado siguiente. Va a servir como símbolo del nacimiento, del desarrollo, del fortalecimiento de su familia y de su hogar. Un kiswar, sí o sí, van a plantar, ¿no? Y estoy hablando de las comunidades andinas. ¿De semilla o de gajo? Generalmente el pueblo andino se ha usado y se ha servido una técnica que el resto de los pueblos no tiene. Y por ahí es que nosotros hemos hecho que se preserven sus características tal cual están, sin mucha variación genética ni nada, porque han cogido de palitos, o sea, de gajos. Ese es el detalle que muchas veces uno no sabe, ¿no? Uno diría, ay, yo he cortado y somos menos que los demás porque los otros plantan de semillas. Con la papa es lo que sucede. Ya les había hablado el otro día, ¿no? Con relación a la papa, también que no se usa la semilla que está en las bayas, ¿no? Sino se usa el tubérculo. Y de acuerdo a cuántos ojos va a salir tantas plantas. Entonces, tenemos al kiswar que está, mírenle cómo la gente se sube, estropea y todo, y ahora ustedes permitirán la próxima vez taladrar de las orejas. Entonces, sí. El molly, les comento, si en otras partes del mundo tendría una especie que significara como el pan o un árbol de vida, es el molly, el más representativo. Se usa desde las raíces hasta los frutos. Las raíces, el tronco, la ceniza sirve como un dentrífico para lavarse los dientes. La resina sirve para curar la muela cuando está careada, para detener tanto el dolor como para que continúe a carearse. Le ponen el stuff con el látex, con la resina, porque ustedes arrancan una hojita y sale una sustancia blanca, ¿no es cierto? Ahora,
se hace jaleas de las semillas. Ustedes saben que es el famoso pimiento del Perú, que es excelente para hacer, ¿cómo se dice? Los embutidos, ¿no? Los embutidos, y el país que nos importa en cantidades industriales son los alemanes, ¿no? Sí, ahora se tiñe con las hojas con las hojas se va a teñir de color ocre también, ¿no? Frotación. Sirve para quisiera que anoten estos aceites esenciales: el pelandreno y carbacrol. Son dos elementos que no se encuentran en otros árboles que tienen látex o resina. Es pelandreno y se hace PHELANDRENO y carbacrol, ¿no? Eso. Y sirve, ahí está, el amigo, ¿quién me estaba hablando de la soja? Tú. Esto sirve para bañarse. Cuando les ha cogido la soja o se han asustado, también sirve para que se bañe con una de las plantas que sirve para neutralizar las malas ondas y energías, que es el marco. Esa es otra de las plantas geniales que existen, que se combinan ambas. Se tiene que hacer. Entonces, las hojas es un cicatrizante alto. Mira, por ejemplo, tú te has caído en el campo, te has raspado, te has hecho una herida, tienes esto, agarras inmediatamente, ipso facto, frotas y cubres tu herida y lo proteges con algo para evitar que se empeore, gangrene. Como no tienes ni alcohol ni nada, yo estoy hablando en una circunstancia terrible que no tienes ningún elemento a la mano, no cuando tengas tu... ¿Cómo? Bueno, también pues el orín podría ser para la vacía, aunque podríamos decir que no, pero que sí es cierto. Ya, pero es otra de las cosas. Nosotros que caminamos, que estamos transpirando, ya en el campo, carguemos un poquito de esto y pónganse en las axilas. Es un deodorante único, de verdad, porque es astringente, porque va a limpiar, porque va a neutralizar todas las sustancias que están saliendo de nosotros, porque nosotros tenemos que estar en buen aroma, limpios frente al turista. Entonces esa es otra de las... sirve para las gárgaras también, ¿no? Entonces para el baño de soja hay que juntar no solamente con el marco, sino con el chachacomo. ¿No? También, mira, es otra de las discusiones grandes que tenemos con el origen del turismo, porque hay bastante en México y nosotros también tenemos. Entonces es como el capulí. En el capulí ya se ha determinado completamente que es de la América Central, que ha venido para acá. Pero en este caso, no, todavía no hemos dilucidado. Es de aquí y es de allá, es de ambas partes. Todavía no hemos sabido dónde es realmente el origen, pero esta es también un marcador de altura, o sea, nos marca pisos ecológicos. El final de la Quesmo va a ser justamente con esta planta, el límite superior. No vamos a ver más. Una vez ustedes no tienen altímetro, ¿no? Pero fíjense la vegetación alrededor, ustedes van a ver que si, por ejemplo, ya hay uno que otro raleadito moni, quiere decir ya vamos a pasar a los 3.400.